Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos agradecerles que nos sintonicen, que estemos estudiando juntos la palabra de Dios y especialmente en esta parte, en esta sección que hemos titulado El Segundo Sinaí, los diferentes mandamientos que han sido analizados y particularmente en la sección que estamos ahora, Jesús y el sábado, parte número 11. Acordémonos que las profecías mesiánicas el Señor las reveló con el propósito de que el hombre, el judío primeramente y luego el griego, como diría San Pablo, ellos pudieran conocer perfectamente la voluntad de Dios acerca del plan del Señor para la raza humana, que los hombres pudiéramos ser grandemente bendecidos con el advenimiento de este personaje que con el tiempo se llamó el Mesías. Él es el gran regalo de Dios que Dios otorga a la humanidad, tal como Jesús se definió en el diálogo con la mujer samaritana. Si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te habla, que te dice, tú a Él le pedirías y Él te daría agua viva. Bien, en esta ocasión vamos a seguir estudiando las profecías, repasarlas. Ya hemos visto varias, algunas nuevas quizás que podamos mirar o repasar algunas antiguas. Vamos a ver entonces Isaías capítulo 2, allí se nos habla del plan de Dios de reunir a todas las naciones allí frente a la cabeza del monte de Sión para que el Señor les enseñe, porque de allí sale la ley de Dios. Vamos entonces a Isaías capítulo 2, los primeros versículos, los leemos. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Efectivamente, de Sión, allí de Jerusalén, Dios que revela la Biblia, la palabra de Dios, a los profetas y también a los sacerdotes a través de los escritos de Moisés y subsiguientes, donde se revela claramente cuál es la voluntad de Dios. Pero aquí que Jesús, cuando viene el cumplimiento de la profecía, especialmente de Isaías 61, que abre en el capítulo 5 de Mateo, lo que llamamos el segundo Sinaí, comienza a explicar la ley de un modo tan magistral, tan grande, que nos vemos pequeños, muy pecadores, con las exigencias de esos planteos que Jesús trae sobre la ley de Dios. Pero para asociarlo con el sábado, que es nuestro tema, repasemos Isaías 61, los primeros versículos. Ahí claramente muestran que Jesús es enviado para sanar los corazones, vendar a los quebrantados, abrir la cárcel de los que están presos. Leamos pues Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Reparemos en la expresión dar libertad, porque se relaciona con el tema que vamos a escuchar. Otra vez subrayamos este aspecto de la profecía. Publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel.
Allí se les va a dar libertad, se los deja libres, decimos así. Todavía el texto continúa: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria. Este es el plan de Dios, que no haya ceniza o tristeza, sino gloria, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Con qué propósito? Para que sean llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, y quien sale ganando aquí es para gloria suya, menciona el texto. Bien, al mirar entonces la obra de Jesús, veremos que Jesús aplica positivamente, cumple totalmente, acabadamente lo que el texto aquí menciona. Vamos entonces a observar en esta sexta curación sabática, si podemos llamarlo así. Ya estudiamos de Juan 2 curaciones, Juan 5 y Juan 9, la del paralítico y la del ciego, nacido ciego de nacimiento. Luego en Marcos miramos otras 2 más, en sábado, la curación del endemoniado, allí en la sinagoga, y a la salida de la sinagoga, la fiebre que tenía la suegra de Pedro, también Jesús la curó. Ahí ya tenemos 4 curaciones. Vimos también al hombre de la mano seca, esto es en Lucas capítulo 6, y también los evangelios paralelos, Mateo capítulo 12 y Marcos capítulo 3. Pero en esta ocasión vamos a avanzar con un caso muy interesante, porque hay planteos judíos por un lado, cerrados, diríamos así, básicamente por la comprensión que ellos tienen, muy limitada, de la naturaleza del sábado. El señor dirigente que aparece allí, el principal de la sinagoga, lo va a revelar. Jesús pues tiene frases muy llamativas que muestran la comprensión que él tenía y por qué hace lo que hace, que de ningún modo tiene que ver con Jesús está violando, anulando el sábado, quebrándolo. Al contrario, es exactamente darle el valor que Dios le dio desde la creación, que sea un día bendecido, separado para que sea bendición, de alegría, de enriquecimiento del ser humano, que tome ese día para ser feliz, para disfrutar de la compañía de Dios. Realmente, como decimos, un día de bendiciones. Vamos entonces a Lucas capítulo 13. Veamos pues esta historia de la curación en sábado de la mujer encorvada. Desde los primeros versículos, bien, tenemos así el versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Jesús se encarga de enseñar. Este es un texto en que, si bien no se relaciona con el sábado, pero la característica constante de Jesús en la forma en cómo Él se mueve a lo largo de los capítulos de los evangelios es enseñar, es corregir conceptos. En el caso que va a preceder a la curación de la mujer en sábado. Los judíos creían que aquella gente que había caído, una torre que los había aplastado, o a un Pilato que mezcló la sangre de judíos muertos con los sacrificios paganos, por lo tanto, si tenían semejante muerte eran muy pecadores. Jesús corrige ese concepto. Ustedes van a perecer igual si no se arrepienten. Corregir, enseñar, instruir, ese es el propósito de la palabra de Dios y el propósito de Jesús también. Vamos entonces a ver ahora claramente la relación de Jesús en el diálogo que tiene con este señor, el jefe de la sinagoga, el principal de la sinagoga. Cómo se relacionan ambos, cómo Jesús lo tiene que corregir, hablar palabra fuerte. Curiosamente, un colega de este principal de la sinagoga tuvo un problema de salud, no similar, muy intenso, que queremos mirar también. Cuando hay problemas de salud, en este caso de la familia, muchas veces las barreras ideológicas quedan de costado. Es más importante recuperar la salud del ser amado que está allí bajo el escrutinio. Miremos pues entonces en el capítulo 13 de Lucas, el versículo 10 en adelante, que dice, 13:10, eso es. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, el día sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años
tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, reparemos en las palabras que Jesús utiliza. Son las mismas palabras que se habían profetizado acerca de la obra del Mesías. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Esa expresión va a ser importante y va a campear a lo largo de la discusión con el jefe de la sinagoga. Antes de avanzar, para examinar esa palabra libre, busquemos en el discurso que Jesús dio en su sermón de Nazaret y que cita el texto de Isaías 61, las palabras que la profecía decían y cómo Jesús las expresa. Vamos pues entonces a Lucas capítulo 4, allí desde el versículo 18, podemos mirar entonces lo que deseamos investigar. Estas son las palabras que Jesús dijo citando Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Notemos ahora, a pregonar libertad a los cautivos, dejarlos libres, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, nuevamente, dejarlos libres. ¿Notamos? Y luego entonces predicar el año agradable del Señor. Así que Jesús vino para poner libres. Insisto que reparemos nuevamente en el versículo, hasta que la idea penetre profundamente en el corazón, porque va a ser la base de la discusión. El Mesías vino para dar libertad. Lo leemos otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dejarlos libres, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En algunas Biblias no aparece la expresión me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, si bien va a aparecer en el original de Isaías 61. Esto para que conozcamos que hay versiones bíblicas en que esa porción, a vendar a los quebrantados de corazón, no aparece en el griego. Por lo tanto, la Reina Valera lo recoge, guiándose por lo que dice Isaías 61. Lo que más importa de esta parte es que Jesús vino a dar libertad, a poner libres a la gente de la cárcel en que ellos están. Jesús había empleado ya esta expresión en una forma espiritual cuando miramos San Juan capítulo 8. Vayamos allí y veamos que el Maestro también utilizó esa expresión de dar libertad a los que están presos. Versículo 31 en adelante, Juan 8:31, leemos así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hasta ahí va normal. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo vengo a darles libertad. Se ofenden los oyentes judíos a continuación cuando dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos libres? ¿A qué te refieres con eso? 34. Jesús respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, se enjaula. Es decir, el pecado lo amortigua y lo oprime. El hombre no puede liberarse. Entonces, ¿qué dice a continuación? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bien, los judíos esto no lo alcanzan a ver, no comprenden, no lo aceptan también, al punto que siguen ellos hasta discutiendo. Miremos, por ejemplo, el versículo 41, 48, ofenden de palabra, del mismo capítulo 8 de San Juan. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos responden ellos, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. O versículo 48 también. Responden los judíos, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que tienes demonio? Y ahora vemos del versículo 42 en adelante la esclavitud en la que estaban y que Jesús los quería liberar
cumpliendo la misión del Mesías. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él fue el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y ahora entonces contundente la esclavitud en la que están metidos los judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Qué descripción magistral que da Jesús de este ser, y que mantiene cautiva a la persona cuando comete pecado. Y Jesús vino para liberar. Estamos hablando de la faz espiritual, pero hay una faz física también, como la curación que Jesús hace de la mujer encorvada. No obstante, en este caso, Jesús va a hacer una mezcla entre la curación física y espiritual. Vamos pues otra vez a capítulo 13 de Lucas y miremos las palabras que Jesús utiliza para liberar a la mujer. Capítulo 13, versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Notemos que Jesús está aplicando la misión del Mesías en sábado. Eres libre. Yo vengo a libertar a los cautivos, así que yo te libero. Y la cura. ¿Qué pasa a continuación? El reproche del jefe de la sinagoga. Antes leemos el texto completo. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, luego, y glorificaba a Dios. Notemos la actitud de quien recibe bendición en sábado. Hay un espíritu de alabanza, un espíritu de servicio, querer estar con el maestro, agradecida o agradecido por lo que ha recibido, es el caso de esta mujer, y servir también. Pero allí no termina la situación. Lo que viene a continuación muestra el enfoque de uno y otro, totalmente opuestos. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanos, pero no en sábado. Notemos en el caso de este hombre, el hombre tiene el concepto, este principal de la sinagoga, que hacer un milagro en sábado era trabajo. Hay 6 días para ir a trabajar. El mandamiento ordena descansar, por lo tanto no curen en sábado, no curen. Fijémonos que este señor no vive una experiencia que vive un colega, que ahora vamos a leer en Lucas capítulo 8, desde el versículo 40 en adelante, miramos a otro principal de la sinagoga, pero que en la piel está sufriendo un problema serio de salud y pide al Cristo que aparezca y le ayude. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era, notemos, principal de la sinagoga, tal como el otro señor de Lucas 13, nuestra historia, también principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, y el relato nos cuenta que Jesús acompaña a este principal de la sinagoga. Se conmueve del dolor de un padre que pide auxilio para ver cómo el Cristo puede ayudar en esa emergencia. Tan interesante la historia que allí, por la demora que se produjo, por la interrupción en la caminata, otra mujer con problemas de salud se acerca, recibe curación, Jesús se detiene y en las explicaciones que se dan se retrasa la marcha y finalmente la niña muere. ¿Qué le pasa a ese principal de la sinagoga? Si hubiera ocurrido en sábado, ¿no habría pedido ayuda a Jesús? Claro que sí. Allí la carne, su hija, está sufriendo y pide auxilio. Pero vamos otra vez a este otro principal de la sinagoga del capítulo 13 de Lucas. Miremoslo otra vez. Dice allí entonces, en el versículo 14, que el principal de la sinagoga, enojado
de que Jesús hubiese sanado. Para él era trabajo. En sábado dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos vengan y sean sanados. ¿Cómo es esto que la sanación, la alegría de la recuperación de la salud se considera un trabajo vulgar como cualquier otro oficio? Y que para cumplir el mandamiento no se debe hacer esas cosas en sábado. ¿Hasta dónde llega la mente humana? Pero miremos entonces la respuesta que Jesús va a dar a este individuo. Allí va a estar la clave de la naturaleza de la acción y a la vez averiguar si Jesús violó el sábado, lo anuló o lo confirmó. A ver, miremos. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata. Notemos acá, a lo largo de la discusión, el verbo atar, desatar, va a estar permanentemente. Es decir, el verbo liberar, dejar libre. Fue lo que Jesús dijo a la mujer que estaba enferma. Eres libre de tu enfermedad. Jesús incluso la desató. Eso vamos a leerlo a continuación. Es el juego de palabras que se utilizan para señalar que el que hace la operación es el señalado por la profecía. Y este principal de la sinagoga no logró detectar, no miró. Y como líder religioso se convierte en una piedra de tropiezo al criticar la obra del Cristo, cuya profecía decía, Isaías capítulo 61, Él viene para liberar a los oprimidos, a los presos en la cárcel. Cuando Jesús libera, y Él va a explicar cómo es que libera, entonces está cumpliendo la labor del Mesías. Pero el sábado no se debe hacer. ¿Quién dijo que el sábado vaya en contra de un servicio de alegría para el ser humano? O sea, Jesús lo había enseñado en Marcos 2:27. El sábado fue hecho para el hombre, para disfrute del hombre, que el hombre encuentre allí su solaz en el descanso. Ahí tenemos el texto. También les dijo, el sábado, el día de reposo, fue hecho por causa del hombre, o sea, para el servicio del hombre, y no al revés. Y no el hombre, por causa del sábado, al punto de ponerlo como esclavo de un sargento mayor llamado sábado, que es la forma en cómo este judío de la sinagoga estaba haciendo, que el sábado era más importante y que el hombre debía sujetarse al sábado, en este caso ni siquiera sonreír, no recibir la alabanza de la curación. ¿Captamos? Entonces Jesús ahora está hablando a un hombre, llamándole primeramente hipócrita, y lo va a demostrar. Vamos pues entonces al texto de Lucas capítulo 13, versículo 15 en adelante. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey y su asno del pesebre, allí del corral, y los lleva a beber. Y ahí está hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Ahí notamos. Allí vemos entonces que una curación física también tenía su connotación espiritual. Satanás que ató, y al atar él produjo en la mujer una enfermedad y que Dios considera que es de naturaleza espiritual. Hay algunas enfermedades que son de origen físico, que uno contrae por errores que uno comete, por situaciones materiales, contagios, contactos. Pero en este caso, Satanás ató a la víctima y la ató de un modo que ella quedó encorvada. Jesús no la tenía que liberar. Si ella quedó atada, a veces podríamos hacer un gráfico. Alguna gente hace gráficos para ilustrar lo que quiere decir. Al estar atado está de esta manera, como que una soga pasa por el cuello y le ata las partes posteriores, y entonces le ata y la persona queda como encorvada. Si Satanás hizo de alguna forma en que la mujer quede apocada, encorvada, Jesús hizo la obra contraria, quitar ese lazo que trae la mujer para que ella se enderece y quede recta. Jesús aplica un término espiritual a su curación. Si Satanás ató, es gran cosa que el Cristo venga a desatar. Sigamos leyendo. Miremos el texto todavía, del versículo 15, Lucas 13. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en sábado.
¿Notamos? Aún en ese mismo día. Como no era un caso crónico, Jesús podía haber pospuesto la curación. Fue lo que hicieron aquellos que vinieron al hogar de Pedro cuando la curación de la suegra. Allí la gente se aparece a la puesta del sol. Entonces estaban tan imbuidos en su mentalidad como que era pecado, era transgresión, molesta a Dios o una molestia a Él que un humano recibiera una bendición, como es tener otra vez la espalda en condiciones. Y Jesús se define a sí mismo. En sábado, ¿acaso yo no iba a hacer esto que estamos viendo acá? Bien, esto lo vemos en el versículo 17, lo repasamos otra vez. Así lo repetimos varias veces para que se grabe el pensamiento. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Notemos que los adversarios se molestan, se enojan, quieren destruirlo, y la gente se alegra de la curación y de la enseñanza. ¿Cuánto más en sábado hacer estas cosas? Bien, esto muestra entonces que Jesús tuvo un propósito en las curaciones en sábado. ¿Cuál era? Leemos nuevamente San Juan capítulo 9, versículos 3 y 4, cuando Jesús responde a los discípulos que el hombre no está ciego por algún pecado cometido. No es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él está ciego para un propósito divino. Eso es lo que quiere decir acá. No es que haya un pecado en el medio, hay un plan de Dios. ¿Y el plan cuál era? Siguiente versículo. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Ese es el trabajo de Dios. Ese es el plan que Dios se traía. Que al permitir que ese hombre quedara, estamos hablando de Juan 9, quedara ciego desde las raíces, desde el nacimiento. Imaginemos que Jesús del cielo contempló ese caso. Y al encarnarse, al humanarse, Él pasó por las pruebas de la vida y se encuentra con el hombre. Y ahora el plan es obrar en él la curación que Jesús quería hacer, y el impacto que se produjo en el ciego haría el esfuerzo reformador de Jesús sería mucho más efectivo. Y así ocurrió. En el caso de este hombre, de la mujer primeramente, con su espalda encorvada, estamos mirando algo similar. El plan del Señor es que liberara a una mujer que hacía 18 años que había sido encorvada, atada, según dice Jesús. Jesús ya tenía sus 30 y tantos años en el tiempo de sus curaciones, así que la mujer quedó enferma en algún momento de la vida de Cristo. Tal vez cuando Jesús tenía 12 años y fue allí al templo, acordémonos que él presenció los sacrificios y se manifestó la primera vez allí siendo niño de 12 años, causando la admiración y el asombro de los dirigentes de aquel tiempo. Por ese tiempo la mujer queda enferma. Y entonces 18 años más tarde Jesús entra en escena como el Cristo, y la mujer que se atraviesa allí yendo a la sinagoga, y Jesús que tiene que hablarle y decirle: mujer, eres libre de tu enfermedad. Nuevamente repasamos el texto de Victoria y la forma en cómo los judíos guardan el último texto de esta porción, que es el versículo 17. Repasémoslo. Lucas 13, 17, leemos así. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él hacía. ¿Sí? Y ahora entonces vamos a analizar la siguiente curación sabática, que va a ser la última de las 7 curaciones de Jesús hechas en sábado. Esto aparece en Lucas 14 ahora. El hombre enfermo de hidropesía, un humor que segrega el cuerpo y que la persona se siente absolutamente incómoda con algo extraño en su cuerpo. Capítulo 14, los primeros versículos, tenemos allí esta historia de la curación en sábado de un hombre con hidropesía. Aconteció un sábado que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Así que ahora es al mediodía, posiblemente al término del culto de la sinagoga, se lo invita a comer.
Él acepta la comida, se encamina y entonces allí se produce algo. Miremos qué es. Versículos 2 ahora, en adelante. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. La hidropesía es una enfermedad que segrega humores allí en el cuerpo. La persona tiene más volumen de humores y lógicamente es una enfermedad repugnante. Uno se siente tan incómodo y ahora que Jesús va a aplicar su método divino de curación, su palabra. Bien, ¿qué ocurre entonces mientras se presenta este hombre? Que le traen un hombre allí, dice el versículo 2. ¿Cómo va a actuar Jesús? Miremos otra vez. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Pero ellos callaron y tomándole lo sanó y lo despidió. Y dirigiéndose a ellos dice, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Amigos, razonemos el texto que Jesús está proponiendo allí para explicar. Cualquiera de las personas presentes podía tener a su cargo algún pequeño corral, animales. Y entre sus animales, pues, se toma el cordero, la oveja, y entonces la persona, pues, en el planteo que Jesús hace que todos razonemos qué es lo que debiéramos hacer en tales circunstancias. Leemos otra vez, capítulo 14, versículo 3. Entonces Jesús habla a los intérpretes y le dice, es lícito sanar en sábado, se debe sanar en sábado. Ya el tema de la presencia de animales aparece en el capítulo anterior, cuando dice que es lícito dar vida, salvar o matar. En este caso, sí va a ser lícito sanar en sábado. Y la gente se calla. Por supuesto que es lícito dar vida, dar salud a la persona. ¿Por qué el judío tiene la mente cerrada? Como que obrar en sábado es algo contrario a la voluntad de Dios. Este planteo sabático de los rabinos campeó a lo largo de los siglos y es la postura que mucha gente tiene actualmente. Un día negativo, un día nefasto, al decir sábado, es un día que uno supone, se imagina, porque Satanás creó en la mente de los hombres lo que logró con los judíos, un desprecio al día del Señor. Si Jesús hace la pregunta, ¿es lícito sanar en sábado? ¿Ustedes qué dicen? Respondemos, vamos a leer otra vez el texto. Nuevamente el 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, es lícito sanar en sábado. Pero ellos callaron y él tomándole lo sanó y lo despidió. Y ahora sí entonces el uso del animal como ejemplo. ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en un pozo, no lo sacará inmediatamente? Aunque sea sábado, lo va a hacer, porque hay un sentido humanitario. ¿Por qué entonces los judíos no tenían el sentido humanitario? Si está el hombre allí encorvado, con ya sea la hidropesía en este caso, la mano seca en otro, encorvada la mujer, y uno los ve pasar en la sinagoga. Hoy diríamos una persona que tiene su pierna encogida, o alguna situación física que le dificulta poder obrar más acorde a la voluntad de Dios. Y Jesús aparece para curar. ¿Por qué hiciste eso en sábado? ¿Hasta dónde el legalismo del individuo que no logra ver más allá que puras reglas? Entonces Jesús, al hablarles, le dice, ¿acaso al tener animales no los llevamos al bebedero, los sacamos del corral para que beban? Lo leemos otra vez al texto, capítulo 14, versículo 5. Dirigiéndose a ellos les dice, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en un pozo, no lo saque inmediatamente? Sacarlo a beber agua, sacarlo del peligro de destrucción del animal, porque se cayó. Así también Jesús saca al hombre del pozo en sábado. Qué preciosa expresión, sacar al hombre del pozo. Veremoslo cómo lo expresa el salmista en el Salmo 40.
Leamos los primeros versículos. Es la experiencia que todos debiéramos tener, de mirar a Dios como un ser que tiene su tiempo. Dice el texto acá, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Al decir entonces el texto que se saca del pozo de la desesperación, del lodo, del barro, sacarlo. ¿No somos felices? En sábado, con más razón, ayudar a sacar a la gente del pozo. Cuando uno se ha hundido en un vicio o por la ignorancia, ayudar a que se arroje luz. Cristo es el que está sanando, salvando, sacando a la persona. Hay varios verbos que están implicados, mientras que es específico el verbo liberar, atar o desatar de la mujer encorvada, de Lucas capítulo 13. En este caso se usa una simple ilustración. El animal cae en un hoyo y es sábado, lo vamos a dejar ahí las 24 horas. Hacemos lo posible por sacar el animal y que vuelva otra vez a su normalidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué el judío creaba más conflicto al tratarse de una curación humana? Bien, esto tiene que ver con los valores que el judío aplicaba en aquel tiempo para que se entienda mejor el Nuevo Testamento. Allí se mide el caso de la urgencia y el animal. Si el animal sufre una acción que urgentemente sea intervenida, cayó en un pozo, tiene sed, entonces el hombre utiliza el sábado y allí saca el animal, a pesar de que sea sábado. En su corazón siente como que el sábado es un obstáculo y trata de no pensar, es sábado y me siento mal por hacer esto, cuando es exactamente al revés, porque el día fue dado para bendición de los animales. Esto aparece en Génesis capítulo 1, versículo 23. Si los animales habían sido bendecidos por Dios en la creación y hay uno que está en desgracia, tenemos que hacer nuestra parte para que vuelva la bendición ese animal. Y el sábado está hecho como día especial para concretar bendiciones. Bien, esta es la experiencia que Jesús tiene con esta gente y con este hombre en particular. Y es que al estar hidrópico, Jesús lo mira y entonces le da su palabra para que el hombre reciba por fe esa confianza que tiene. Que Dios lo ama, le va a curar su mal. Y el fariseo enojado porque se haya hecho esto en sábado, porque él asocia la curación del sábado con algún trabajo secular. Y el trabajo que Dios va a pedir es el que aparece en Lucas capítulo 9, versículo 4. Estas son las obras que Dios me mandó para hacer. Repasamos nuevamente el texto. Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Voy a hacer toda la obra que Dios me ha pedido que yo haga. Y la obra es, en sábado, aliviar la necesidad de la persona. Al que está hidrópico, así como el animal se lo saca del pozo, este hombre también se lo saca de su enfermedad. En el caso de la mujer encorvada, en sábado, Jesús también compara con animales que se los desata para ir a tomar su líquido, su bebida. Así esta mujer es desatada de Satanás para que recupere su salud. En fin, todas las curaciones de Jesús, en lugar de violar el sábado, lo enmarcan a esa curación, a esa historia, la enmarcan dentro de lo que Dios se propuso en la creación, que el día de sábado sea una bendición. Vamos a mirar todavía unos textos más acerca del enfoque de Jesús y de los judíos con respecto al sábado, y esto se encuentra en capítulo 7 de San Juan. Juan, capítulo 7, versículo 10 en adelante, una historia un poquito larga, y la opinión de Jesús, lo que Él enseña sobre el sábado y la curación. Pero después que sus hermanos habían subido, Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está ese hombre?
Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, él es buena persona. Otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Había disensión allí entre los judíos. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los dirigentes. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y allí enseñaba, como era su costumbre, enseñar. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿De dónde aprendió? Se nota que lo conocían, que sabían que no había ido a la escuela, ni siquiera para escribir, y sabe. Versículo 16, Jesús responde, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y yo estoy detrás de esa doctrina. Lo que el Padre haya enseñado a Jesús, ahora Jesús nos lo enseña a nosotros a través de los evangelios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Para poder discernir lo que pasaba con Jesús, que era muy criticado. Ahí él promete, el que quiere hacer la voluntad de Dios va a lograr conocer. Si yo hablo al viento, por lo cual ahora me quieren encarcelar, o si por el contrario, en lugar de hablar al viento, vemos allí cómo el Cristo se mueve en las acciones, cumpliendo la voluntad del Padre, sanando a las personas. Dice todavía el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Alguien que busca la gloria de Dios, para exaltar a Dios. Jesús se define como una persona tal. No os dio Moisés, y ahora introduce el concepto de lo que Jesús hizo en sábado, en la ocasión anterior, ahora vamos a mirar. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Qué les hice? ¿Por qué me quieren matar? Responde la gente, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús responde, una obra hice, otra vez el trabajo, la obra. Una obra hice y todos os maravilláis. De cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, circuncidáis al hombre. Efectivamente, con Abraham, que fue el primero, ahí es donde se practica la circuncisión en el pueblo de Dios. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, la ley que indica que cada 8 días el niño debía ser circuncidado, y eso es un mandamiento de la ley. Y si estaba el sábado, no era una traba el sábado, era permitido, como Jesús lo quiere enseñar acá. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en días sábado sané completamente a un hombre. El capítulo 7 se está refiriendo a la curación sabática de Juan capítulo 5, la del hombre paralítico. Entonces Jesús está diciendo allí que Él curó enteramente a una persona. ¿Ustedes se enojan conmigo? Y aquí viene un concepto interesante, que cuando hay que sanar, en el caso de la circuncisión, los judíos computaban cuántos miembros el cuerpo humano tenía, y eran más de 200 porciones del cuerpo humano. Y la circuncisión era uno de ellos. Por lo tanto, al practicar la circuncisión, se daba beneficio porque se cumplía la ley de Dios a todo el cuerpo. Pero con Jesús es la curación de todos acá, para que logren ver lo que Él tiene como Mesías y aún como un reformador del sábado. Miremos pues la expresión que usa Jesús, que estábamos leyendo, cómo Él lo va a aplicar a sí mismo. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decir entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarlo? Pues mirad, habla públicamente y no le hacen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Una ironía, pero que ahora vale la pena subrayar. Notamos otra vez, queremos remarcar el hecho del versículo 22 y 23. Dice allí, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres,
circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, 6 días trabajarás y el séptimo vas a descansar y por lo tanto se coge el sábado. Había quienes lo hacían en sábado. ¿Os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre? ¿Qué relación tiene el caso del paralítico? Si leemos otra vez el texto, si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, así que recibe la circuncisión y es el sanamiento de una de las más de 200 partes del cuerpo humano. Este es el cómputo judío. Por lo tanto, recibir sano la lengua, sano los miembros, en este caso de Juan capítulo 5, sano para poder caminar, sus miembros. Es gran cosa si yo hago este milagro. Si el texto dice que en Isaías capítulo 61, el Mesías venía para liberar, para dar aliento. Y en el caso del paralítico de Juan 5, ahí tenemos otra vez la profecía, en el caso de Juan capítulo 5, Jesús liberó a este hombre de su enfermedad y le ordena que tome el camastro y se dirija y se vaya. Entonces, una curación hecha en sábado molestaba contra una práctica como la circuncisión hecha en sábado, y sin embargo Jesús dice, si la persona recibe la circuncisión en sábado, y según el cómputo judío, se sanaba una de las más de 248 partes del cuerpo humano, ustedes se enojan porque yo sané toda la persona, no que sané una parte y quedan las otras sin salvar, sin sanar, sino que todas las partes están saludables. Leamos otra vez el texto. Lucas capítulo 14 y los versículos que estamos estudiando. Dirigiéndose a ellos, le dice, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en sábado? Acá se está refiriendo a Lucas capítulo 14, pero el texto que estamos analizando es San Juan 7, capítulo 7, versículos 22 y 23, sobre la circuncisión hecha en sábado. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, vosotros circuncidáis al hombre. Si recibe la circuncisión, si el hombre recibe en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente. Ahí está. La circuncisión era una de las 248 partes del cuerpo humano. Y para evitar tener conflicto con la ley ordenaba que cada 8 días el niño fuera presentado, el niño recién nacido 8 días más tarde presentado para que se le haga su práctica de la circuncisión y con ello se salvaba una de las 248 partes del cuerpo humano. Pero Jesús arguye acá, y ustedes se enojan que salvé a toda la persona, no aprecian esto. Amigos, estos aspectos de discusión que estamos teniendo tienen que ver mayormente con la comprensión que Jesús ya dijo en San Mateo capítulo 12, 7 y que invito a que los tengamos siempre fresco. 12, 7 de Mateo. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Dios pues quiere el amor. Fijémonos, razonemos un poco. El judío le tiene más amor al animal que al hombre. El animal cae en el pozo, cae en sábado, el hombre rápidamente se las ingenia y lo saca a flote. Y en la fase espiritual, un hombre cae por virtud de Satanás, Jesús lo viene a rescatar, ya sea que tenga sus cuerdas de enfermedad, para que el libertador rompa esas cuerdas, rompa esa cadena y la persona quede libre. En las curaciones de Jesús se nota esa tendencia. Por eso el texto que repasamos una vez más de San Juan 7, 23. Muy importante para entender por qué Jesús hacía estas cosas en sábado. San Juan 7, 23. Si el hombre recibe la circuncisión en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre?
Se decía que con la circuncisión el hombre entraba en el pacto, pero de las partes enfermas espirituales, con la operación se liberaba. Entonces Jesús dice, si esa es la creencia de esa gente, ¿por qué con el ser humano? ¿El animal es superior? Hay quienes piensan que el animal era superior porque para darle de comer, sacarlo del establo el sábado, llevarlo y traerlo, para lograr que el animal tuviera un peso para poder ser vendido. Esto es una maniobra que algunos hacen con respecto a sus animales, que coman más de la cuenta o que beban más para que ganen peso y poder venderlos en base al peso que se infló sobre el animal. En el caso del hombre de la mano seca o del hombre hidrópico, eso está mejor, Lucas capítulo 14, allí otra vez el versículo 5, de Lucas, versículo 5, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en un pozo? Esto es. Entonces, son todas las ilustraciones que Jesús tiene. Animales que caen en un pozo, circuncisión que se hace en sábado para que se sane una de las 248 partes. Y Jesús dice, yo al hombre lo sané completamente en sábado. Ustedes al animal rescatan en sábado, yo rescato a una persona que está encorvada, 18 años que Satanás la tenía atada, para con ello confirmar la obra del Cristo que venía para libertar. Y así cada una de las curaciones se nota en el ánimo de Jesús, que Él viene a enseñar cómo Dios mira las cosas, y especialmente cuando creó desde el comienzo que el sábado sería un día de bendición. Amigos, queda muy claro, y ya avanzaremos con un segmento más respecto de Jesús y el sábado, aún los apóstoles, ¿qué entendieron ellos? Y ciertas frases que Jesús anunció de que se guardaran en la huida de Jerusalén, oraran para que no necesitaran huir en sábado. Queremos examinar eso en la siguiente emisión. Pero lo que tenemos ahora, hagamos el resumen de estas 3 últimas curaciones, 2 que hemos tenido en esta sesión. Y es la mujer encorvada, Lucas capítulo 13, el hombre hidrópico, Lucas capítulo 14. En el caso de la mujer se usa el verbo liberar, que se la libera. La obra del Mesías era liberar a los cautivos. En el caso del hombre con hidropesía, allí lo compara con el caso del judío que tiene animales y sí está dispuesto a salvar al animal del pozo, pero sin embargo al hombre que está metido con un problema, en un pozo de problemas, no se le permite que sea en otro día. Y entonces que no pueda celebrar él la alegría de tener un Dios que le curó y que hace del sábado un día de festejo, de alegría. ¿Querríamos, amigos, mirarlo de la misma manera? Esta es la invitación que este servidor les está haciendo. Para ello, quizás, recordemos quizás de memoria el último texto que leemos ahora de Isaías capítulo 58, versículo 13. Hay una manera de ser felices en la presencia de Dios, y es sujetándonos a nosotros mismos. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, no hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Dios lo ha hablado. Bien, esto muestra entonces, en el caso de Jesús, que Él quiere liberarnos, sacarnos del pozo. Si el judío afecto a sacar del pozo al animal, Jesús lo va a sacar al hombre. Si el animal libera al animal, el judío libera al animal para que vaya a beber, Jesús libera a la mujer encorvada con 18 años de enfermedad. Y así sucesivamente, Él hace su obra con la circuncisión. Si el judío, aún en sábado, tiene que circuncidar, porque la ley ordena hacerlo cada 8 días, y justo tocó en sábado, Jesús dice, y yo al hombre en sábado lo sané completamente. No solamente una de las 248 partes que era la creencia judía. Bien, todo esto muestra que Jesús sabía lo que hacía. Venía a ser las obras del Padre que Dios había ordenado
haya alegría, haya salud en el día del Señor. Esto deseamos, amigos, que lo podamos entender y que queramos obedecer también. Que Dios los bendiga y nos miraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, Dios esté con ustedes. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Usted está viendo Canal 2020 desde Los Ángeles, California, transmitiendo las 24 horas. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.